Hola seres vivos en general y autofacilers en particular. Hoy con nosotros tenemos un vehículo realmente aterrador, y no para aquellos que se lo vayan a comprar, sino para aquellos que tengan que hacerle la competencia. Se trata de un producto asiático que por primera vez y en su primera iteración nos ofrece una solución bastante bien resuelta, que puntúa bastante alto en muchos aspectos. Se trata, sin más rodeos, del Leapmotor C10 en versión enchufable, con ampliador de autonomía. Un coche disponible en el acabado más completo por alrededor de 35.000 euros y que sinceramente me está resultando muy convincente, de manera que os recomiendo que os quedéis hasta después de la cortinilla para descubrir más detalles sobre él. Bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar de este interesantísimo C10. Es un Leapmotor C10. Luego os explicaré detenidamente exactamente en qué consiste esto de Leapmotor. Pero bueno, marca no de nuevo cuño, pero sí de nueva introducción en Europa. Tenemos un vídeo con un T03, pero esto es un rollo completamente distinto. Primero, características fundamentales del vehículo para que veáis si os encaja. Voy a hacer el chiste, mide 4,73, es un híbrido enchufable y es de los que encajan, en el sentido de que, por ejemplo, un competidor natural podría parecer un BYD Seal-U, pero es un poquito más grande, excede los 4,80 m y ya sabéis que es donde yo establezco la frontera de la manejabilidad en ciudad. Tiene una distancia entre ejes de 2,83 metros, que autoriza unas plazas traseras bastante buenas y se traduce en un maletero de solamente 400 litros, que a mí me parece perfectamente suficiente, pero bueno, cada uno tiene que evaluar su caso particular. ¿De dónde vienen estas plazas traseras buenas y este maletero un poquito justo? Un poco lo que le ocurre a un BYD Seal-U, pues del hecho de que existe tanto una versión eléctrica como una versión híbrida enchufable, que es la que tenemos aquí. Ambas comparten plataforma, que circunstancialmente el Leap también llama 3.0, como en el caso de BYD. La eléctrica tiene más de 70 kWh de capacidad. Esta enchufable tiene una batería también inmensa, de 28,4 kWh de capacidad neta, lo cual se traduce en 145 kilómetros de autonomía eléctrica homologados o, como yo suelo decir, 100 kilómetros garantizados. Los 100 primeros kilómetros se los va a hacer. Si hacemos una utilización más o menos interurbana, vamos a estar en 110, 120. Si estamos en una utilización eminentemente urbana, por supuesto que nos podemos ir a los 145 kilómetros. De hecho, con alternativas, que luego hablaremos de rivales, de este vehículo nos hemos llegado a ir a 190 kilómetros con solamente 20 kilovatios hora WLTP en recorrido estrictamente urbano. Con eso ya os estoy dando una pista de a qué plataforma alemana me refiero. Volvamos al vehículo en cuestión. Está disponible en dos acabados. El design, que es el que tenemos aquí, añade muy poquitas cosas, pero relativamente agradables, como por ejemplo los asientos delanteros ventilados o estas espectaculares llantas de 20 pulgadas, porque una de las características que tiene este C10 es que viene full equip a un nivel muy considerable. Otra de las características peculiares de este C10 es que está pensado como Dios manda en un sentido, y es en el de la motricidad. Es un coche de tracción trasera. Aquí no hemos realizado el típico ahorro de voy a montar todo lo que se mueve delante y atrás con que sea redondo vale. No, es un coche de tracción trasera. Otro de los aspectos destacados y curiosos, fuera mosca, del C10 es que es un híbrido serie puro. ¿Qué significa eso? Ahora veremos el motorcillo, pero a grandes rasgos, delante llevamos un generador de gasolina, detrás un motor eléctrico, entre medias una batería. Aquí tenemos nuestro puerto de carga con continua y alterna, por cierto, puede cargarse a potencias bastante respetables y con mucha soltura en DC, aunque creo que es un ejercicio que no tiene mucho sentido. En definitiva, es un coche peculiar en el sentido bueno de la palabra, que si encima ejecuta lo que promete sin caer en los típicos defectos de los primerizos asiáticos, pues se vuelve muy interesante. En cuanto al motor, pues concho, si me hubieseis prestado atención sabréis que no está aquí debajo. Aquí debajo está el generador, que es esto de aquí. Por cierto, apertura con doble tirón de palanca, dos amortiguadores. Corcho, por más vueltas que le doy a este coche no acabo de verle ninguna clase de enfoque low cost.
El generador es un 1.5 atmosférico que es capaz de producir 88 caballos de potencia o 50 kilovatios a 5.000 revoluciones por minuto. Afortunadamente yo nunca he tenido que verle girar a ese régimen, a lo más que he llegado ha sido a 3.750 y a esas vueltas pues hace el ruido propio de un atmosférico de gasolina de 1,5 litros de cilindrada, o sea, un pelín intrusivo. Por fortuna, no se suele alcanzar con frecuencia. Este motor está conectado directamente a un generador y del generador salen dos cables, positivo y negativo, que llevan directamente a la batería. Su único propósito, producir energía cuando el estado de carga de la batería es inferior al 20-17%, que es donde el coche empieza a funcionar en modo híbrido serie. Mientras la batería está cargada, pues tiene potencia de sobra para proporcionar los 215 caballos que anuncia oficialmente este Leapmotor C01. Y un varomotor bastante sencillo, con una bomba de calor que está ahí detrás y que desgraciadamente no puedo enseñaros porque está bastante oculta, y tantos circuitos de refrigeración que yo me volvería loco para reponer los líquidos. De acuerdo, pequeña bio del Leapmotor o Leapmotor, como prefiráis. Nacida en el año 2015 en la pequeña ciudad de Hangzhou, patria de Geely y de otros 10 millones de ciudadanos chinos. Lanzó su primer modelo en el año 2019, el S01 Stellantis, que es este grupo del que muchas marcas os sonarán, como Peugeot, Citroën, DS, Fiat, etc. Compró el 20% de la compañía en el año 2023 y en el año 2024 formó una joint venture, ya sabéis, una empresa pachas al 50% para tener los derechos exclusivos de importación a Europa, de manera que podríamos definirlo como la marca asiática de Stellantis. A Stellantis le viene muy bien Leapmotor porque ya sabéis lo que pasa con los asuntos del CO2. Puede convertirse en una fuente de ventas de vehículos con CO2 atenuado o completamente libres de emisiones, con un impacto muy positivo en las emisiones medias de su pool de ventas anual. De acuerdo, ha llegado el momento de hablar del interior del C10 y no se puede hacer sin abordar un asunto que he estado tratando de evitar. Es el hecho de que mucha gente en Leapmotor o Leapmotor es fan de Elon Musk. Y eso se traduce en que este coche tiene un montón de cosas que están directamente inspiradas en el Tesla Model 3 y que pueden ser lo que los ingleses llaman un deal breaker. Por ejemplo, en el exterior tenemos esas manetas escamoteadas, que no escamoteables, que hay que abrir con técnica Jedi. Tenemos también esas cámaras que están integradas en los apósitos con el logotipo de Leapmotor, contra las que no tengo absolutamente nada, y tenemos el hecho de que el coche se arranca y se enciende utilizando esta tarjeta o la aplicación de Leap en el teléfono móvil. La utilización de la tarjeta, igual que ocurre en un Tesla Model 3, es un poquito farragosa. Frotar contra el retrovisor para abrir y cerrar, dejar aquí en el centro para arrancar el vehículo. No obstante, hay que admitir que, salvo porque la tienes que sacar continuamente, es un interesante medio de control del vehículo y seguro que las copias son súper baratas. En el interior este homenaje continúa y seguro que os resultan súper reconocibles cosas como estos dos manditos de aquí que, haciendo doble clic aquí, sirven para controlar la posición de los retrovisores. Si te dan este coche de alquiler y no te explican cosas como estas, pues sencillamente podrías enloquecer. Afortunadamente tenemos una pantalla de instrumentación que muestra bastante información. Ahora iremos a ello, pero veréis que, por ejemplo, no tenemos regulaciones para las salidas de aire, que están mecanizadas y además están escondidas debajo de este listón de una manera bastante elegante. Afortunadamente, detrás del volante tenemos sticks, una cosa que se ha incorporado en el Model Y y que, como sabéis, no está presente en el Model 3 Highland, pero en general el interior es bastante minimalista. Hasta la bandeja de carga del móvil está más o menos en la posición de un Model 3 y menos mal, porque este sistema multimedia, desgraciadamente, y salvo que montemos un adminículo, carece de CarPlay o Android Auto, pero afortunadamente dejamos el teléfono ahí y lo tenemos perfectamente controlado, de manera que incluso podemos tirar de Google Maps sin recurrir al adminículo. En cuanto a esta pantalla, pues vaya, tiene un buen funcionamiento. Ya veis la calidad que tienen las imágenes de la visión perimétrica, que si 3D, que si 2D, que si todas esas cosas que se pueden hacer en los coches modernos gracias a que los sistemas multimedia han adquirido una calidad importante. Pero es que resulta que en general todo este coche
es muy transparente en cuanto a la información. Por ejemplo, aquí en la instrumentación tengo kilovatios de regeneración o kilovatios de propulsión. Si le doy aquí y le doy, por ejemplo, a carga, aquí me va a decir la corriente que está gastando la batería o que está regenerando en cada momento y cuál es su tensión exacta. En estos momentos estamos gastando 1,2 amperios de accesorios y estamos a 339 voltios. Muy interesante para saber cuánto está regenerando realmente el vehículo en cada momento. Y bueno, los menús os parecerán bastante parecidos a los que podemos encontrar en un Tesla. Son extremadamente exhaustivos. La desconexión de algunos asistentes a la conducción requiere algo de control Jedi, porque a veces hay demasiados menús. Entonces puede resultar un poquito abrumador. A cambio, casi todo puede estar perfectamente controlado. Incluso los ordenadores de a bordo, pues son bastante extensos. Tenemos uno y otro y otro y otro. Y todo esto, por supuesto, es de serie, incluido el control de presión de neumáticos con sensores auténticos dentro de las ruedas. De manera que, si sois de los antitáctiles, es posible que en el concesionario este coche os provoque náuseas. Y si sois de los amantes del estilo minimalista teslero, es posible que este coche os toque la patata. Ahora vamos a las plazas traseras. Aquí detrás, como vais a comprobar, se cumple exactamente lo que había vaticinado. Es decir, hay espacio más que suficiente. Tenemos una tapicería que en este acabado design es un cuero sintético, puede que sea otro homenaje a Tesla, que da bastante el pego con la pegatina del Oecotex, de manera que seguro que no le va a dar alergia a nadie. Nuestro bracito central, fantástico, salidas de ventilación para las plazas traseras muy agradecidas, 2 puertos de carga, uno A y otro C, y la prueba del 9. Los pies entran perfectamente, existe un espacio nauseabundo para las rodillas. La cabeza está muy lejos del techo y la inclinación del respaldo es correcta. El único aspecto en el que le pondría alguna pega es el hecho de que esto está concebido para 2. Bueno, sí, podrían entrar 3, pero la cota de anchura no es las más brillantes del segmento. En todos los demás aspectos, incluida la visibilidad desde aquí o el hecho de contar con un techo solar panorámico y practicable de serie en todas las versiones, que seguro que aporta un montón de luminosidad cuando está abierto y no entra una cantidad horrible de sol y calor a través de él, son unas plazas traseras bastante óptimas. En cualquier caso, ahora vamos a poner al C10 a prueba en marcha y aquí es donde tiene que dar el do de pecho y donde las cosas van a ser especialmente complicadas, porque siempre que haces un sistema híbrido serie está el problema de conseguir buenos consumos y que el motor no sea perceptible. La gran sorpresa en este Leapmotor es que Leap lo ha hecho muy bien. El motor térmico, mientras está funcionando a regímenes bajitos, y por regímenes bajitos quiero decir 1075 revoluciones por minuto, dado que ahora mismo lo llevo en un modo que se llama combustible, que está forzando el mantenimiento de batería en el nivel en el que se encuentra, que es del 62%. Ya os dije que esta instrumentación te daba todo tipo de información y bastante deprisa. Como decía, mientras lo mantiene en ese nivel 1176 o algo por el estilo, y vamos a ver cuánto está regenerando, porque seguro está regenerando. Este cabroncete tiende a estar regenerando en estas situaciones menos 55 amperios, que multiplicados por 346 pues son unos 15 kilovatios. Aquí es totalmente indistinguible el hecho de que tú estés funcionando en un coche híbrido o eléctrico, totalmente indistinguible, y eso consigue que la utilización en vías interurbanas llanas y en ciudad, cuando estamos en el modo híbrido, sea exactamente igual de placentera que cuando estamos en el modo eléctrico. Y en ese sentido, chapo por los amigos de Leapmotors, porque han hecho exactamente lo que queríamos que hicieran. Después, he leído en fuentes de información muy fiables que el tacto del eléctrico, de la variante eléctrica, no es muy bueno, y que el tacto de la dirección tampoco lo es. Y sin embargo aquí eso no ocurre. El tacto de dirección de este coche es bastante majo. La suspensión es confortable. El freno no hace cosas raras y se puede regular con
bastante precisión. Obviamente siempre sobra un poco de mordiente, pero eso es algo que nunca vamos a conseguir que nos resuelvan. De manera que desde el punto de vista del comportamiento, incluso en una carretera que no es una puñetera autopista, que es un territorio más o menos exigente, este coche es confortable y fácil de conducir e inspira confianza, y no parece tan pesado como los 1960 kilos que anuncia su ficha técnica, de manera que, punto positivo, sin duda, una de las cosas que contribuyen a ello es el hecho de que las dimensiones del vehículo sean intrínsecamente compactas. Vale, no es el coche más pequeño del mundo, pero desde luego tampoco es un SUV aparatoso, está más cerca de lo que podríamos entender por un station wagon subidito de altura. Otro aspecto difícil de sacar adelante en el caso de un híbrido serie es conseguir que los consumos no se disparen, porque claro, cuando utilizas un generador para producir electricidad, que mandas a un motor, que mueve al coche, pues eso no es tan guay como tener una sola relación, como por ejemplo una cuarta, como ocurre en un Honda con el sistema híbrido EHEV. Sin embargo, además de conseguir que el motor esté allá a lo lejos y correctamente insonorizado y que no transmita vibraciones, de alguna forma LIP se ha buscado la vida para que los números que aparecen en las cifras de consumo sean razonablemente bajos. No digo que increíbles, ya sabéis que hay tres bandas, la de los 4 litros que es Toyota, la de los 5 litros que son los híbridos sofisticados, la de los 6 litros que son los híbridos normalitos. Hoy a este coche le he dado una paliza realmente importante porque le he subido sin batería desde Madrid hasta donde estamos, que básicamente es La Pinilla, porque hace un poco de fresco, y el promedio de consumo que me ha marcado yendo entre 100 y 120 km por hora es de 6,8 litros, que para ser una cuesta arriba permanente es realmente brillante. Si no os creéis estas cifras, también podemos acudir al... A ver, esto ya os he dicho, es un poco complicado de manejar en marcha, porque jugar tiene mucha información, pero dejadme que haga aquí algo que vosotros no podéis ver. Vamos a utilizar la cámara normal. Perfecto. Y que ahora activo un momento el warning, no viene absolutamente nadie por detrás, para enseñaros que viaje a 1656 kilómetros, no son todos los kilómetros de este coche, que tiene 2000 y pico, de los cuales 1900 se han hecho con el motor térmico en marcha, porque es que este ordenador de a bordo te lo dice literalmente todo. 1656 kilómetros con un consumo medio de 7,4. ¿Es mega super brillante? No. ¿Es mega super representativo? Tampoco, porque esto es una unidad de prensa y a saber cómo demonios ha sido conducida. Si salimos de casa con la batería completamente cargada y utilizamos la técnica del consumo por goteo, yo creo que nos podemos mantener en los 6,2 litros que le pediría a este coche, o incluso ver 5,8 o algo por el estilo. De manera que en este sentido también estoy contento y satisfecho. Ahora viene la cuestión de ¿hasta dónde se puede llegar con un motor de 88 caballos cuando vas cuesta arriba? Pues no muy lejos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Reservar carga de batería. Para eso tenemos un modo que se llama Potencia Plus, que congela la batería. Imaginemos que hemos salido de casa con el 65%, tal, le damos aquí a conducción, le damos a Potencia Plus, y entonces lo que vamos a hacer es decirle al coche, quiero conservar mi nivel de carga o incluso aumentarlo porque se viene un puerto de montaña o algo por el estilo, y en ese caso hace lo que también hacen los BYD, conserva la carga de manera que siempre tenemos los 215 caballos de potencia en tracción trasera, que son bastante impresionantes. Es un coche capaz de acelerar con suficiente autoridad para realizar adelantamientos en cualquier situación a pesar de las 2 toneladas de peso, de manera que ese apartado también lo ha superado. Hay que reconocer que cuando sales de casa con la batería completamente descargada, que para él es tenerlo en aproximadamente 20, 22, 19%, y te pones a subir un repecho, la punta de gas del coche, por decirlo de alguna forma, es decir, la situación en la que todo es confortable, incluido el nivel acústico, está en unos 100-110 km por hora. Tiene que ser un repecho importante. Pero si lo fuerzas, puede subir a 120, incluso a 135 km por hora sin llevar el motor más allá de esas 3.750 revoluciones por minuto que he mencionado antes. Entonces, bien, correcto. Tenemos muchas regulaciones en cuanto a dureza de dirección, supongo que ahora lo llevan la más dura, la menos asistida, y aunque no tiene mucho tacto, sí tiene suficiente precisión y no da sensación de ¡ay! Que se va a ir de morro y cosas por el estilo.
Además de los distintos modos de energía, que tenemos eléctrico estricto, eléctrico razonable, ya sabéis, cuando toca se utiliza el motor de combustión, combustible estricto y potencia plus, que significa vete manteniendo cargada la batería porque te voy a dar algún susto, y los 3 modos de conducción, confort, sport y personalizable, donde podemos escoger niveles de respuesta para el acelerador, para el frenado regenerativo y para la dirección, que decía que la tenía en Sport, y era mentira, la tenía en estándar, tampoco os creéis que hay una gran diferencia. Contamos con un montón de asistentes a la conducción, y aquí es donde la cosa se vuelve un poco china, dicho con el debido respeto. Es decir, los modos de asistencia no están del todo pulidos. Por ejemplo, tenemos un modo de asistencia ante tráfico cruzado, que evita que colisionemos cuando un coche pasa por detrás. Pero ojo, porque eso puede significar que casi no podamos sacar un coche de un hueco si están pasando coches por detrás, incluso a 2 carriles de distancia. ¿Evita la colisión? Sí. ¿Está pulido? No. Tenemos un sistema de mantenimiento de carril que, joder, nos avisa cuando nos acercamos a las líneas, pero leches, nos avisa muy pronto cuando nos acercamos a las líneas. Otros sistemas normales, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, funcionan bastante bien, y no os lo vais a creer. Se activa tirando hacia abajo de esto, como si estuviéramos en un Tesla. Y ya estamos. Obviamente, como no hay ningún coche delante, hay poco que demostrar. El nivel de sonoridad, mientras no achuchemos muchísimo al motor, es razonable, y aquellos que vayan a realizar viajes puntuales o que tengan la precaución de salir completamente cargados no se van a quejar del nivel de sonoridad en ningún momento. ¿Veis? Funciona, y además es que la dirección trasera es bastante agradable. Y ahora que más o menos sabéis cómo va esto en marcha, ya habéis comprobado que va aceptable, tirando a decente, es más, diría satisfactoriamente bien en marcha, creo que debemos introducir nuestra tradicional cuña sobre cuáles son sus rivales, que por cierto son muchos, variados y feroces. Pero para no convertir esto en algo tan largo como una guía de compra de teléfonos móviles de gama media, hemos reducido la competencia aplicando criterios estrictos de tamaño, nada por debajo de 4,55 metros, estilo, nada que no tenga vocación sub, y pasta, nada que se escape demasiado del presupuesto. Y así, entre tanta opción, han sobrevivido 4 candidatos. Empecemos por los que vienen del lejano oriente o casi. El primero es el Ebro S700 enchufable, con cierto ingrediente español. Cuesta desde 35.679 euros y ofrece 279 caballos, una longitud de 4,55 metros y un maletero de 500 litros. Sobre el papel está muy bien armado. Potencia sobrada, buen espacio de carga y una estética que no parece clonada de ningún sub europeo. Entre sus virtudes figuran venir bien equipado, incluso en sus versiones básicas, y ofrecer una conducción tranquila y suave junto con un motor que responde con brío. Ahora bien, la dirección se siente poco comunicativa, la frenada es tan brusca como una reprimenda por WhatsApp, y si le pides dinamismo en carreteras reviradas, te responde con pereza. En cualquier caso, y al menos, no pretende venderte humo. Como dirían los ingleses, lo que ves es lo que hay. Y en este caso es bastante, salvo en términos de batería, porque con 18 kWh no podemos esperar milagros si tu recorrido diario incluye alguna autopista. El siguiente en esta selección oriental es el MG HS enchufable. Sale por 34.980 euros, tiene 272 caballos, mide 4,67 metros, es más largo que el Ebro, y ofrece un maletero de 441 litros junto con 20 kWh de batería. El planteamiento es claro, mucho coche por poco dinero. Y lo cumple. Tiene potencia, tamaño y equipamiento sin necesidad de arruinarte. Se mueve bien en ciudad, ofrece un buen confort de marcha y, por supuesto, y como todos, tiene etiqueta cero gracias a su sistema híbrido enchufable. Las pegas. La respuesta al acelerador no es nada del otro mundo, sobre todo teniendo en cuenta la cifra de potencia numérica. Los acabados interiores recuerdan un poco a los años de la crisis. Y aunque la marca haya sido resucitada con éxito, aún hay quien la mira con recelo. Eso sí, como jugada táctica para tener sub, potencia, ahorro y pegatina, es de las más inteligentes. Y ahora saltamos al bando de los de toda la vida. Empezamos con el que no necesita presentación porque ya está en todos los garajes, el Ford Kuga enchufable.
Cuesta desde 33.866 euros, entrega 243 caballos, mide 4,60 metros, tiene 395 litros de maletero y ofrece una batería de las de los PEF de antaño, con menos de 15 kilovatios de capacidad. Es el típico caso de más vale lo malo conocido, aunque en esta ocasión lo malo no es tan malo. El Kuga es estable, cómodo y eficiente, y lo mejor de todo, ya sabes lo que te va a dar. Eso sí, el interior, a pesar del último restyling, acusa el paso del tiempo y la suspensión puede parecer un poco seca. Pero lo dicho, es un superventas y eso, en un mercado así, no ocurre por accidente. Y cerramos con el que probablemente tenga más pedigrí híbrido, el Toyota RAV4 enchufable. Su precio de partida lo dice todo. Disponible desde 47.500 euros que dan entrada a 309 caballos, 4,6 metros de longitud y un maletero de 520 litros, el más grande del grupo. A cambio de esa cifra elevada, te llevas un coche con empuje real, en modo eléctrico, una reputación a prueba de bombas y un habitáculo cómodo, bien aislado y funcional. Lo malo es que es caro, muy caro. Y su sistema de propulsión, una vez agotada la batería, es el más aullador del grupo. Y ahora que ya hemos presentado a todos, volvamos a lo esencial. Porque ninguno de estos rivales, ni los asiáticos más agresivos, ni los clásicos más asentados, se atreve con la fórmula del Leapmotor C10. Ninguno apuesta por una arquitectura en serie real, con un motor eléctrico que solo mueve las ruedas, un motor térmico que solo actúa como generador y una batería más grande que la de algunos eléctricos 100%. Todos se quedan en el terreno conocido, en lo que ya funciona, mientras que el C10, para bien o para mal, es el único que rompe con el molde. Y en esencia y telegráficamente esto es lo que debéis saber sobre un Leapmotor C10. Un animal muy distinto del Leapmotor T03, un coche del cual lo primero que dices es barato, y eso justifica prácticamente todo. Este coche está en precio, pero está ejecutado razonablemente bien. Hay cosillas como lo del CarPlay, cosas por el estilo, que probablemente no sean del todo justificables y que desgraciadamente parece que no se van a poder resolver con una actualización over the air, a pesar de que el sistema es perfectamente actualizable. Pero en líneas generales es un coche competente y sobre todo es un coche que transmite un buen feeling cuando lo estás conduciendo, que es una de las cosas que más me ha sorprendido desde el punto de vista de las vibraciones, desde el punto de vista de la sonoridad, de la respuesta del motor, de la dirección, de todas esas cosas que resultan importantes a la hora de conducir un coche. Probablemente dentro de poco pondremos nuestras patitas sobre la versión 100% eléctrica y seguro que no os lo querréis perder. De manera que os recomiendo que le deis pulgar hacia arriba, subscribe y campanita a este vídeo de YouTube. También os recomiendo que entréis en autofacil.es para estar al corriente de todas las novedades del mundo del automóvil y que nos sigáis en nuestras redes sociales, porque así estaréis al corriente de las novedades más rabiosas. ¿Ves? Si es que el coche funciona perfectamente, me cachis la mano. Y como siempre, os digo, y de parte del C3 también, muchas gracias por ver.